¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles y bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Soy Exxon Sánchez, vamos a repasar nuestros titulares. Ministros y secretarios de Agricultura de la región de las Américas van a sostener próximamente un encuentro virtual para definir las estrategias que potencien el sector en medio de la crisis sanitaria. Revisamos en contexto las abultadas deudas del sector estudiantil universitario en los Estados Unidos. En China, las empresas extranjeras siguen haciendo negocios en las zonas francas del país pese al coronavirus. En nuestro segmento Economía 360 le contamos qué cantidad de dinero movieron estas compañías en los primeros 5 meses del año. Comenzamos de inmediato con esta información. Los ministros y secretarios de Agricultura de la región de las Américas van a sostener el 13 de julio un encuentro virtual para definir actividades que potencien este sector en medio de la crisis sanitaria propiciada por la COVID-19. El objetivo de este encuentro es buscar alternativas para dar continuidad a la actividad agropecuaria y estimular el intercambio de alimentos e información comercial entre los países del hemisferio. La reunión es auspiciada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, y organizada o coordinada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El alto funcionario agregó que el diálogo también se enfocará en la seguridad alimentaria, reactivación económica post-pandemia, el comercio internacional, la sanidad agropecuaria y el impulso de las cadenas agroalimentarias. Otros temas serán priorizados en este encuentro virtual. Será estimular la reactivación y la integración regional de las cadenas de exportación y robustecer los servicios nacionales de control sanitario y fitosanitario. En Perú, las exportaciones registraron una caída del 25.8% en los primeros 5 meses de este mismo año, debido al impacto de la crisis de la COVID-19. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, en la pandemia las exportaciones totalizaron 13.527 millones de dólares, lo que equivale a una baja de 25.8% frente al igual periodo del año pasado. Solo en el mes de mayo la baja fue de 46.2%, con 1.931 millones de dólares en exportaciones. Sin embargo, entre enero y mayo, Perú logró exportar frutas por 1.414 millones de dólares. Esta cifra contribuyó 2.8% en las agroexportaciones no tradicionales del país. En tanto, las ventas de uvas registraron un alza de 25.6%, los mangos 26.8% y el mayor auge de exportaciones fue 41% con los cítricos, con un valor total de 62 millones de dólares. Igualmente, el sector agropecuario tradicional y no tradicional elevó sus exportaciones 0.8%. En el mismo periodo, con 2.403 millones de dólares. MINCETUR indicó que las exportaciones del país se distribuyeron un 46% en Asia y América 34%, 18% fue en Europa. Ecuador busca captar unos 1.300 millones de dólares de inversión en exploración minera hasta enero del año 2022. Así lo informó el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien además indicó que el 98% de las inversiones en exploración minera proceden de capitales canadienses y australianos. Estudios internacionales prevén que este mismo año la inversión en exploración minera será de 6.900 millones de dólares, la cifra más baja en los últimos 14 años. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables expresó que las empresas en el país han mantenido sus inversiones y otras las han incrementado. Este proceso de exploración en Ecuador exige una búsqueda inicial para detectar las muestras como el oro, la plata o el cobre.
Luego le sigue la exploración avanzada con la evaluación económica del yacimiento para determinar si se puede o no ser explotado de manera rentable, técnica y ambiental. La legislación minera establece que los inversionistas disponen de 12 años para realizar estos procesos. Solo en 2019 este país captó en el sector minero 42.11% de la inversión extranjera directa. Y los cineastas están instando a derogar el decreto 1039 de Ecuador. Esto lo titula así: el portal de nuestra casa. Allí lo tenemos en pantalla. Cineastas de Ecuador protestaron este viernes a través de diferentes plataformas virtuales contra el decreto 1039 firmado por el presidente Lenín Moreno el pasado 8 de mayo, el cual fusiona el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y el Instituto de Cine de Creación Audiovisual en una sola entidad. En este sentido, los gestores y artistas han señalado como ilegal la decisión de Moreno, toda vez que este modifica la Ley Orgánica de Cultura en la conformación de estas entidades públicas independientes, ya que dicha competencia requiere de reformas legislativas que no son parte funcional del Ejecutivo. El mandatario de Ecuador justifica su decisión manifestando que dicha normativa se genera para mitigar el impacto económico producido por la pandemia del coronavirus, a fin de realizar ajustes fiscales en el país sudamericano. Y en Colombia los gremios productores de lácteos están denunciando irregularidades por parte de la industria procesadora del sector en la cadena de comercialización. Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la ANALAC, denunció que la industria procesadora de alimentos lanzó un campo feroz ataque para debilitar la estructura productiva de este sector. El gremio pidió al gobierno invertir para controlar los desafueros de la industria y evitar un grave daño al sector rural colombiano y a la economía del país. Agregan que la industria representada en Asoleche ejerce presiones indebidas que rayan en la ilegalidad sobre el eslabón más débil de la cadena, planteando una crisis artificial. Califican como falsa la situación de sobreproducción y reducción del consumo de lácteos, como sostiene Asoleche al cotejarlas con las cifras del Ministerio de Agricultura. Igualmente, según ANALAC, la empresa alpina anunció la reducción del precio por litro pagado a los productores y luego declaró que compraría 10% menos de leche al producto o al productor, poniendo como excusa la pandemia para conseguir la consolidación de sus intereses económicos. Y México busca una alternativa seca al Canal de Panamá, el llamado corredor interoceánico por tierra. Lo titula así el portal ruso Sputnik, aquí en pantalla. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador promueve este proyecto o megaproyecto de desarrollo como una alternativa que interconectará como vía férrea de unos 350 kilómetros. La franja será entre los puertos de Salina Cruz, en la costa del Pacífico, y Coatzacoalcos, en el Golfo de México. El alcalde del Espinal, municipio del estado mexicano de Oaxaca, Matus Toledo, dijo que el proyecto beneficiará a las comunidades rurales en las costas y también en la montaña por donde cruzará el ferrocarril. El proyecto prevé una inversión total de $7.000 millones y generará 7.300 puestos de trabajo. El alcalde expresó que esta obra va a producir la instalación de los polos de desarrollo en cada una de las comunidades de 79 municipios, 33 del estado de Veracruz y 46 de Oaxaca. Asimismo, el mandatario dijo que el canal seco ferroviario permitirá el ahorro de los fletes de las mercancías y disminuir los tiempos de espera ante la congestión del canal panameño. Prevén que la construcción del ferrocarril de Huantepec, la carretera y la modernización de 2 puertos esté concluido para el año 2023. De la deuda estudiantil en los Estados Unidos vamos a hablar en nuestro segmento En Contexto. No se aparte que ya volvemos con más de Impacto Económico.
En los Estados Unidos, las deudas económicas entre la población estudiantil universitaria se han incrementado en los últimos años. Así lo destacan organismos estatales y especialistas en la materia. Los detalles a continuación. Según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, la media de la deuda federal estudiantil en el país se sitúa en unos $34.000. Asimismo, el número de personas con deudas de $100.000 llegó a los 3,2 millones de estudiantes en el segundo trimestre de 2020, un 33,3% más que en 2017. Igualmente, el organismo estatal destaca que en Estados Unidos más de 270 ciudadanos debían al menos $1 millón cada uno y esa cifra se situaba en más de 100 en 2018 y en tan solo 14 hace 5 años. De acuerdo al medio británico BBC Mundo, la deuda estudiantil es la segunda causa de endeudamiento de las familias estadounidenses, solo por detrás de las hipotecas y por ende es una de las grandes preocupaciones de la sociedad. De hecho, en 2020, el total de la deuda federal estudiantil llegó a 1,6 billones, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de España. Expertos sostienen que en Estados Unidos no hay límites para los préstamos estudiantiles federales. También sobre este comportamiento influye el aumento del coste de las matrículas en universidades. Un estudio de la organización de College Board indica que la matrícula media y las tasas se triplicaron en el caso de las universidades públicas con programas de 4 años. Mientras, en el caso de las instituciones privadas sin ánimo de lucro, con programas de 2 y 4 años, se duplicaron después de los ajustes por inflación. Las carreras universitarias suelen ser las más costosas: la medicina, el derecho y la odontología. Estas tres son las principales. Una realidad que explica el por qué hay estadounidenses que han llegado a deber más de $1 millón, situación que ha sido reseñada por el periódico del País. Los detalles se los ofrecemos a continuación. Hace unos años, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un caso de un ortodoncista estadounidense que a sus 37 años aún debía más de $1 millón tras cursar estudios superiores. Ante dicho caso, Travis Horby, fundador de Student Loan Planner, explica que es probable que la persona haya pedido el máximo de préstamos, que son $500.000 para sus estudios de pregrado en una escuela de odontología en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Asimismo, indica que para convertirse en ortodoncista tuvo que solicitar después otro programa por $300.000, que con el interés acumulado mientras estaba estudiando sin hacer pagos se convirtió en una deuda de más de $1 millón. Por su parte, el catedrático de Economía David Feldman de la Universidad Pública William & Mary precisa que el monto total de deuda estudiantil ha ido creciendo porque un número mayor de estudiantes de la mitad de la población que menos gana ha optado por estudios universitarios con tiempo. En ese contexto, en suelo estadounidense, aquellos que optan por una carrera universitaria pasan por 2 fases. La primera, los estudios de pregrado, que son de conocimientos más o menos generales, y la segunda, de posgrado, necesarios para recibir un grado o título más especializado. La sumatoria de las 2 fases pueden llevar a una persona a estudiar hasta 10 años y por ende a tener un endeudamiento como el del ortodoncista que reseñó el diario The Wall Street Journal. Durante el año 2019, la Reserva Federal de los Estados Unidos reportó que un 17% de los adultos con deuda estudiantil pendiente estaban atrasados en sus pagos. Para la economista Sandy Bound, hay que preocuparse por el número de personas que abandonan sus estudios por la desigualdad. Ella refiere que los estudiantes afroestadounidenses piden prestado mucho más que otros y tienen mayores dificultades para devolver este dinero o por el incremento del precio de las matrículas que se relacionan con la falta de financiación en la educación superior pública. Según la vocera, ir a la universidad compensa a mucha gente, incluso con los precios de la matrícula aumentando. Sin embargo, recalca que la situación no es para todos y está claro que hay que proteger a los menos favorecidos. De la inversión extranjera en China hablamos al regreso de esta segunda pausa en nuestro segmento Economía 360. Ya volvemos con más.
En China, las empresas foráneas siguen haciendo negocios en las zonas francas del país pese al coronavirus. Según el Ministerio del Comercio del gigante asiático, las 18 zonas piloto del libre comercio del país utilizaron más de 8.5 millones de dólares de inversión extranjera directa entre enero y mayo de este mismo año. Tal monto representa el 17% del uso real de la inversión extranjera en toda esta nación. La cartera ministerial dijo que el control exitoso del gobierno del presidente chino Xi Jinping sobre la pandemia ha sentado las bases para un ambiente de negocios en dichas zonas francas, por lo que muchas compañías de otros países eligen hacer operaciones comerciales. El ministerio agrega que las zonas francas ofrecen a las empresas foráneas servicios gubernamentales altamente eficientes, facilitación de inversiones y comercio y liberación comercial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en un estudio económico sobre Estados Unidos, recomendó al gobierno de Donald Trump a que continúe ofreciendo ayuda pública a los habitantes del país y a las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus. La OCDE subraya la necesidad que el apoyo económico también sea otorgado a empresas dentro de los sectores del ocio y la restauración, aún después de que la actividad económica se reactive por completo. El organismo además pide al Ejecutivo estadounidense extender los beneficios de los desempleos excepcionales más allá de la fecha límite de finales de julio para evitar que millones de hogares caigan en la pobreza. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación del estudio, dijo que la economía de los Estados Unidos está luchando contra un choque sanitario y también económico que amenaza con retrasar los logros económicos significativos de la última década y dejar cicatrices permanentes. Gurría agregó que es también importante ayudar a las personas a regresar al trabajo, eliminando obstáculos regulatorios innecesarios para el empleo y la movilidad. En Estados Unidos, la mayoría de la población está rechazando la gestión del presidente Donald Trump en cuanto al manejo del coronavirus. Una encuesta realizada en conjunto por la firma de análisis de datos Ipsos y un medio de prensa estadounidense da cuenta que el 67% de los ciudadanos de este país desaprueban la gestión de la pandemia por parte del presidente Donald Trump. En cuanto al manejo de la cuestión racial, la desaprobación de Trump es mayoritaria. 57% de los ciudadanos blancos, 92% afroestadounidenses y el 83% de ciudadanos de origen latinoamericano desaprueban las políticas del jefe de Estado en cuanto al racismo. La cuestión también encuentra rechazo entre las personas que fueron encuestadas, tomando en cuenta como base su orientación política. En ese contexto, 22% de los republicanos, 91% de los demócratas y el 74% de los independientes desaprueban el manejo de la racialidad por parte de Trump. En la India se inauguró la planta solar más grande de Asia con una capacidad de 750 megavatios de generación eléctrica. La planta solar Rewa Ultra Mega se encuentra en el estado Madhya Pradesh, en el centro del país. La misma entró en funcionamiento en julio del año pasado. Sin embargo, el primer ministro Narendra Modi la inauguró este día mediante videoconferencia. En ese sentido, el gobierno indicó que el proyecto, integrado por 3 unidades de 250 megavatios cada una, disminuye las emisiones equivalentes a 1,5 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Esta obra es un compromiso para ese país de lograr el objetivo de 175 megavatios de capacidad de energía renovable instalada para el año 2022 con 100 gigavatios de capacidad solar. Y el gobierno de Dinamarca lanzó un pasaporte de coronavirus para los habitantes del país. Para solicitar este referido documento, los daneses deberán haber dado negativo en las pruebas de la COVID-19 en los 7 días anteriores. Este pasaporte, que puede ser descargado vía internet, tiene la información en danés, inglés y francés, por lo que puede ser utilizado no solo dentro de las fronteras de Dinamarca, sino también para salir de viaje al extranjero. Este pasaporte que lanzó el Ejecutivo fue elogiado por Michel Svane, director ejecutivo de la Confederación de Transporte de Dinamarca, quien dijo que el documento va a ayudar a los daneses que tienen que viajar por trabajo o por motivos privados. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes.
Tenemos en pantalla la relación de WTI, 40.55 dólares el barril. Tiene un alza de 2.3%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 43.24 dólares el barril, sube 2.10%. Y por último el crudo PEP, 43.31 dólares con una baja de 0.13 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales ahí en pantalla. Gracias a todos por la compañía, será hasta la próxima y feliz fin de semana para todos. Chao.